Esta constituye un alimento preciado por todo el mundo y especialmente por el hombre natural. Los manjeres disponen de un método característico para obtenerla. Unos 4 hombres salen con calabazas, un hacha o un cuchillo de grandes dimensiones y palitos para encender fuego. Vigilan los árboles atentamente y cuando ven entrar y salir abejas de un agujero de alguno de ellos, ponen manos a la obra. Uno de los hombres enciende fuego con los palitos, mientras otro ensancha el agujero con el hacha. Se coloca sobre el fuego un puñado de ramitas que produzcan humo fácilmente y cuando este empieza a desprenderse se acercan al agujero sin dejar de agrandarle. El humo aturde a las abejas, permitiendo a los hombres saquear el nido sin apenas sufrir picaduras. Los panales gotean el delicioso líquido y se retiran y se guardan y se guardan en las calabazas, salvo aquellas que se consumen en el acto. Y a veces se deja parte del panal y se repara el agujero, permitiendo a las abejas proseguir su faena. Durante ciertos meses del año, los manjangires y varios otros pueblos se ven poseídos de un irresistible apetito de miel. Los pigmeos en Buti se obsesionan con ella de tal modo que en sus danzas, cánticos y conversaciones no tratan de otra cosa. Los manjangires toman la piel de 3 maneras, unas veces masticando la cera de panal hasta que todo el dulzor desaparece, el cuyo momento le escupen, otras veces diluida en agua, elaborando una bebida dulce, sin alcohol y sorprendentemente refrescante, finalmente mezclada con agua y una corteza especial que recogen y pulverizan. Esta mezcla se calienta a fuego lento durante toda la noche y las propiedades fermentativas de la corteza actual tan aprisa que por la mañana se encuentra lista una bebida seca como el vino tinto, con el mismo grado alcohólico que la cerveza y con sabor a miel. No puede decirse que la agricultura sea una actividad natural. Hay diferentes métodos de cultivo que varían sutil y gradualmente de unos a otros. El método agrícola más antiguo consiste en talar los árboles más grandes, quemar los restos de árboles y maleza, dejando la zona limpia y lista para la siembra. Este método no resulta tan destructivo como parece a simple vista. En realidad, siempre que sea práctico con un pueblo cuyo número de individuos permanezca estable, es uno de los sistemas menos perjudiciales y más productivos conocidos por el hombre. Cuanto más se ajusta un grupo a las condiciones sociales que exige la vida basada en la recolección, más estable y natural será su método de cultivo. En tales circunstancias, este tipo de agricultura limita en lo posible el modelo de vegetación circundante, de manera que el huerto tiende a ser casi tan estable como el medio ambiente al que ha reemplazado en las regiones de la selva tropical, donde este género de agricultura ha dado los mejores resultados. La vegetación es muy variada, reuniendo un sinnúmero de especies diferentes. Esta diversidad se ve duplicada por los cultivadores que emplean este procedimiento, tales como los Tsembaga en Nueva Guinea y los Anunon de Filipinas. Estos últimos cultivan arroz en seco, es decir, en huertos corrientes, no en las arrozales. Pero sus huertos contienen además otras muchas plantas. A los lados y junto a las cercas crecen a menudo 5 especies diferentes de judías trepadoras. Junto a ellas, hacia el centro del huerto, variedad de cereales, raíces y arbustos y pequeños árboles frutales. Todas estas plantas se encuentran listas para la cosecha en la misma época del año, pero la presencia de sarmientos de ñames y boniatos y hojas de taro anuncian la existencia de una cosecha de raíces en crecimiento que madurarán algún tiempo después. Una vez que ha madurado, el arroz del centro es reemplazado por los arbustos y árboles de crecimiento más lento. La combinación de tantas especies distintas de plantas nutritivas no permite la pérdida de tiempo entre la sazón de una y otra variedad. También evita que la frágil capa de materiales vegetales y animales en descomposición sobre la superficie del suelo sea destruida por los rayos directos del sol o arrastrado por las lluvias. Por el contrario, estas sustancias nutritivas son absorbidas inmediatamente por plantas valiosas para el hombre.
Al mismo tiempo, se aprovechan al máximo, por supuesto, los beneficiosos efectos del sol, convirtiendo la energía solar en un productivo manto de vegetación protectora. Generalmente, algunos de los árboles originales son respetados por la protección que suponen. La agricultura, según este método, ha sido descrita como transformación de la selva natural en selva cultivable. Es fácil deducir el fundamento de esta definición. Existen pruebas concluyentes de que talar y quemar resulta más productivo a la larga que otros procedimientos más extensivos. Los cultivos realizados de esta forma tepots, por los Tepoztlán de México producen doble cosecha que los campos con cultivos intensivos. Los agricultores de las regiones montañosas del oeste de África abandonaron los cultivos de este género que practicaban en los valles para trasladar a terrazas abandonadas. Solo cuando los invasores les empujaron hacia los montes, esta forma de cultivo constituye un medio de vida casi tan fácil como la caza y la recolección. Con solo 2 horas diarias de trabajo, los Kuikuru de América del Sur pueden cultivar una acre de mandioca. Esto proporciona unos 4 millones de calorías al año, tantas que pueden permitirse el lujo de que los pecaris y las hormigas les roben la mitad de la cosecha. Igual que sucede con la caza y la recolección, existe en la agricultura una distribución del trabajo entre uno y otro sexo. Los hombres se encargan del trabajo pesado de talar los árboles, quemar los restos y limpiar el terreno. Las mujeres se ocupan de sembrar y cosechar. Un terreno de este tipo dura de 3 a 7 años, según su localización, y va produciendo menos cada año a medida que se van consumiendo las sustancias nutritivas. Después hay que dejarlo en barbecho de 5 a 15 años. La selva vuelve a crecer en forma de vegetación secundaria, espesa maraña de sarmientos, arbustos y árboles que la gente asocia con la jungla de los relatos de aventuras. Si se dejase a esta vegetación secundaria crecer a su antojo, iría dejando paso poco a poco a la verdadera selva, pero normalmente al cabo de 15 años como máximo, el ciclo nutritivo se ha regenerado lo suficiente como para permitir despejar de nuevo el terreno para plantar un nuevo huerto, aunque esto supone que cada hombre solo tendrá que preparar un nuevo huerto de tarde en tarde. Si trabajase aisladamente tendría que soportar periodos de trabajo agotador, pero los hombres colaboran recíprocamente, dando así lugar a periodos de trabajo más continuo pero menos exhaustivo. Cada pueblo tiene un producto básico diferente de cuya cosecha depende de mayor grado. En el sudeste de Asia es el arroz, en las selvas de África el ñame y en las praderas africanas el mijo y el sorgo. En la época en que los europeos tuvieron el primer contacto con los americanos, los indios cultivaban unos 120 especies vegetales diferentes, de las cuales el maíz era la cosecha más importante en los terrenos montañosos de América del Norte y Central. Las patatas en los Andes y la mandioca casabe en las selvas de América del Sur y del Centro. Es curioso que el hombre moderno no haya descubierto ninguna nueva cosecha importante y que todas nuestras principales plantas comestibles hayan sido domesticadas poco después de que el hombre dejase de auténticamente natural. Lo único que hemos hecho ha sido perfeccionar el trabajo de los agricultores, de modo muy parecido a como lo han venido haciendo los pueblos que aún hoy practican la agricultura por el procedimiento de dejar algunas zonas libres de vegetación. Los pastores son los auténticos nómadas de la tierra, recorren distancias mucho mayores que los cazadores recolectores, quienes, aunque se desplazan con mucha mayor frecuencia que nosotros, tienden a hacerlo dentro de los límites de la zona determinada. La mayoría de los pastores, en cambio, permanecen en el mismo sitio solo hasta que sus animales han agotado los pastos de la zona y se ven obligados a emigrar recorriendo así grandes distancias. Generalmente los animales domesticados por los pastores fueron en otro tiempo originarios de la zona. Por ejemplo, el reino de los lapones en el norte del Ártico europeo. Existe, sin embargo, una notable excepción a esta regla: el ganado de los pastores africanos, los fulani de África Occidental, los masai a ambos lados de los límites de Kenia y Tanzania, y los Karamojong en la parte más salvaje de Uganda, fue introducida en África
desde Asia hace unos 4000 años, pero desde entonces se han convertido en una parte predominante del panorama africano. Para algunos pueblos como los Masái y los Karamojonc constituyen una fuente no solo de alimentos, sino también de riqueza y prestigio. El principal alimento de estos pastores es la leche de vaca y la sangre obtenida cortando la yugular de estos animales. Basta hacer una pequeña incisión de manera en que la vaca pueda continuar proporcionando sangre, con unos efectos tan poco nocivos como los que experimentamos nosotros al donar sangre al banco de un hospital. El ganado es la medida de patrimonio de un hombre y una fuente continua de orgullo para los Masái, que sienten la mayor contrariedad si tienen que desprenderse de una vaca, como por ejemplo para pagar una dote. Los animales domésticos son importantes no solo para los pastores, sino también para los agricultores menos especializados. En los pueblos malanésicos de Nueva Guinea y de las otras islas menores del Pacífico Occidental, los cerdos son tan apreciados en el aspecto social como en el nutritivo. Por ejemplo, los Boumagay Angongaing de Nueva Guinea dan a cada uno de los cerdos nombres individuales y prácticamente les convierten en miembros de la familia. Los cerdos siempre forman parte de la dote y se les mata cuando alguien está enfermo o mueren. Desempeñan un papel importante en la vida ceremonial de los pueblos de Nueva Guinea. Las ceremonias y a veces incluso las guerras tienen lugar únicamente cuando hay cerdos en abundancia, de manera que se puede organizar una buena fiesta. Aunque generalmente los cerdos pertenecen a los hombres, los cuidan las mujeres, quienes pueden atendérselas fácilmente con uno o dos, pero empiezan a refunfuñar si tienen que ocuparse de más. El punto de vista de los hombres, sin embargo, es que el único cerdo bueno es el cerdo guisado, y que en el aburrido lapso de tiempo que nadie entra el nacimiento y la olla, los cerdos deben permanecer con las mujeres. Un antropólogo, al escribir sobre un pueblo llamado Karam, afirmó: tiene la impresión de que las mujeres son siempre peligrosas en potencia, a causa de su capacidad gestativa y su actividad menstrual, pero hay que convivir con ellas dos. Los cerdos son también criaturas sucias, pero no hay más remedio que convivir con ellos también. Desde el preciso instante que del nacimiento a los cazadores recolectores y cazadores hortelanos se les hace tomar conciencia de su íntima relación con el resto de la naturaleza. Los UPA del norte de California son recoger los restos del cordón umbilical del niño y colocarlos en un abeto joven. Creían que el niño se identificaba con el árbol y crecería tan fuerte como él. Los Tokelau de Polinesia siguen una costumbre parecida, colocando la placenta y el cordón umbilical en el suelo y plantando encima un cocotero considerado a partir de entonces como del niño. Muchas tribus indias de Norteamérica enviaban a los muchachos adolescentes en busca de espíritus. Tenían que adentrarse solos en la selva y por las montañas, valiéndose exclusivamente por sí mismos, hasta que eran visitados por el espíritu de una planta o un animal. Este sería luego su guardián durante el resto de su vida y le ayudaría en la caza. El hombre natural no distingue con tanta claridad como nosotros entre el hombre y los demás animales, o entre aquel y el resto de la naturaleza. Tiene una apreciación mucho más realista de la interdependencia del hombre con el mundo viviente que le rodea. Este conocimiento se expresa en formas que podríamos considerar sentimentales o místicas, o simplemente extrañas, aunque un número de personas cada vez mayor está empezando a darse cuenta hoy en día que la actitud religiosa del hombre natural hacia sus compañeros de otras especies tiene posiblemente una base más científica que nuestra mezcla de indiferencia y hostilidad. Desde luego, a la larga favorece más la supervivencia. Los esquimales tenían motivos sobrados para sentir hostilidad hacia la increíble crudeza de su medio ambiente. Sin embargo, no era así. En la alternativa de matar o morir de hambre, que en tanta gente considera hoy cruel e incivilizada, olvidándose de los mataderos y las granjas fábricas, el esquimal se daba perfectamente cuenta de que no tenía más derecho a vivir y a comer que su presa. En consecuencia, desarrolló un código de conducta estrictamente moral hacia los animales que cazaba. Cada vez que se daba muerta un oso polar, una foca o una ballena, cualquier mamífero en definitiva procedente del mar, la esposa del cazador daba la bienvenida al espíritu de la criatura muerta, le ofrecía una taza de agua fresca y le pedía que volviese a decir a sus compañeros que había recibido el trato debido. Los Nemadi de Mauritania cazan el adats, una variedad de antílope del desierto del Sahara. Cada vez que un cazador nemadi está a punto de cazar uno de esos animales, le pide perdón. A veces este respeto manifestado a los animales por dos. Pueblos cazadores se hace extensivo incluso a los muy peligrosos. Por ejemplo, se ha visto que los boquimanos Jewi, la diagonal representa
una chasquido hecho con los dientes de Botswana, retiraban los escorpiones de campamento con cuidado para evitar que penetrasen en el fuego. Los Dorobo de Kenia no matan a ningún no matan a ninguna serpiente que entre de noche a sus chozas, sino que la ocupan cuidadosamente de que siga su camino. Según dicen, esto lo hacen porque los espíritus de sus antepasados viven bajo tierra con las serpientes y salen la noche a dar un paseo. En México lo hacen con las mariposas. Por eso nadie puede estar seguro de que una serpiente no sea algún pariente suyo. La prohibición de matar serpientes no existe durante el día. Lo mismo, bueno, parecido pasa con las mariposas aquí en México. Los Dorobo sienten también un inmenso amor por la jungla en la que viven, sienten respeto y cariño hacia los animales que la comparten con ellos. Como dijo un Dorobo, los Dorobo conocen las huellas de todos los animales y también les gusta verlos. Los animales no son malos, porque todos vivimos juntos en la selva. La inteligencia de los animales no es como la de las personas, pero no es muy diferente, pues también son inteligentes. Todos los animales de la selva son iguales. Nos comemos algunos, otros no, pero todos nos gustan. Nosotros somos de la selva y ellos también son de la selva. Los pigmeos en Buti manifiestan un gran efecto hacia su hogar selvático. Los hombres hacen referencia a él a él llamándole madre y las mujeres le llaman padre. Se dan perfecta cuenta de que la selva les proporciona todo lo que precisan: abrigo, comida, bebida y seguridad, y que sin ella morirían. Toda su moralidad se basa en la selva. Las riñas y otras conductas ofensivas se interrumpen ante la exhortación de que no debe ofenderse a la selva. Tan estrechamente se identifican los Mbuti como su medio ambiente, que los jóvenes han llegado a bailar solos en apariencia, pero en realidad, según versión de ellos mismos, bailaban con la luna y con la selva. Muchos otros cazadores recolectores adoptan una actitud reverente hacia las plantas. Los indios Omaha, por ejemplo, dejaban siempre una pizca de tabaco donde quiera que cogían una planta en virtud de sus propias de sus propiedades medicinales, pues creían que sus poderes curativos les beneficiaban no por derecho sino por la generosidad de la planta. Tales actitudes no se limitaban a los cazadores recolectores. Los caribes del río Barama en la Guyana siempre tienen la precaución de salpicar con cerveza los árboles que han de talar cuando preparan un nuevo huerto. Con ello se proponen a aplacar a los espíritus de los árboles para que no se oculten malévolamente en la maleza circundante, sino que cuando el nuevo cultivo haya crecido lo suficiente vuelvan para proteger el huerto. Tal vez la identificación más completa de un pueblo con su medio ambiente sea la de los aborígenes australianos, hasta que fueron destruidos por los mineros y los misioneros. Los aborígenes formaban parte del paisaje, tanto como las rocas y la superficie de los riscos sobre la que grababan sus dibujos totémicos. Entre los aborígenes Wicmuncan, por ejemplo, cada clan tenía su tótem, un animal, una planta, un accidente geográfico con el que estaba estrechamente asociado. Cada tótem tenía un lugar sagrado del que procedió originalmente. Este podía ser un arbusto, un árbol, un hoyo o una roca, generalmente con agua en sus proximidades. El matar a un animal o el dañar una planta cerca de su lugar sagrado estaba terminantemente prohibido, pudiendo en tales casos originar desgracias. El lugar sagrado recibía el nombre de Auwa y en él se celebraban las ceremonias de la abundancia, cuando el clan apelaba al espíritu de su tótem con intención de asegurar abundancias de plantas o del animal en cuestión. Los ancianos varones del clan se pintaban dibujos con arcilla blanca representando el tótem. El rito que seguía a continuación variaba según el tótem, pero pero podía incluir el patalear, golpear los árboles, sacudir los arbustos y producir extraños ruidos. Cada clan, de hecho, se hacía responsable de la abundancia de aquellos objetos que suponían valor económico y social para toda la comunidad. En la uga del tótem del sargo lo constituye por lo general un pequeño riachuelo afluyente de un río mayor. Probablemente sea uno de los lugares de apareamiento principales del sargo. Junto a él se disponen hormigueros en círculo y en filas que parten del Auwa en dirección a oeste y oeste, como si saliesen de este último cada vez que un hombre del clan era muerto en combate con una lanza. Se creía que su espíritu se sumergía bajo el agua en el Auwa del sargo.
Otro ahuwa era el del pavo de las llanuras. Consistía en una laguna y a nadie le estaba permitido bañarse en ella. Una vez lo hizo un hombre y murió tan pronto como salió del agua. Es difícil para nosotros comprender el profundo amor y respeto que los aborígenes australianos sentían por sus lugares totémicos. Todos los cazadores recolectores tienen establecido un vínculo muy estrecho con el paisaje que constituye su hogar y con los animales y plantas que lo comparten con ellos, pero solo los aborígenes australianos parecen haber expresado este vínculo de una manera tan sorprendente, obsesiva, incluso en sus ritos y en su vida diaria. La recolección de alimentos perduró tanto tiempo como prosperó medio de vida porque los cazadores recolectores poseían unos conocimientos muy minuciosos y extensos acerca de su medio ambiente. Muchos observadores, habiendo escuchado sus opiniones con escepticismo, se han sorprendido luego al comprobar lo acertadas que eran. Al explorador Humboldt, por ejemplo, cuando viajaba por América, le llamó la atención la extraña costumbre que tenían los cocodrilos de tragar piedritas. Es un hábito que ha sido observado a menudo, pero hasta hace poco se consideraba completamente inexplicable. Los amerindios le dijeron a Humboldt que los cocodrilos retenían las piedras en su vientre, mejorando así su estabilidad y su capacidad de maniobra bajo el agua. Humboldt pensó que la idea era simplemente una superstición de los nativos bastante divertida y no la creyó, pero una reciente investigación ha demostrado que Humboldt se había equivocado y que los amerindios estaban en lo cierto. Al antropólogo Richard Nelson se le fue encomendado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos el estudio de los conocimientos de los esquimales acerca del hielo marino. Terminó término genérico empleado para designar diferentes tipos de hielo que cubren el océano Ártico. Si un avión se ve obligado a descender sobre el Ártico, es esencial que su tripulación sepa todo lo necesario acerca de las técnicas de supervivencia en el polo, completamente al margen de la necesidad de cazar, pescar y conservar el calor. Es virtualmente imposible permanecer vivo sin conocer cómo se comporta el hielo. Algunos tipos de hielo son tan seguros como la tierra firme, otros pueden quebrarse o fracturarse en pequeños trozos. Una gran masa de hielo puede desgajarse repentinamente de otra y de forma igualmente inesperada. Ambas pueden entrechocar con gran fuerza. Richard Nelson descubrió que los esquimales podían predecir con gran exactitud la conducta probable del hielo sobre el que viajaban y que las reglas por las que se guiaban y sus descripciones de las propiedades físicas del hielo eran de un elevado nivel científico. También eran expertos en orientarse en lo que para nosotros constituye esencialmente un paisaje sin puntos de referencia, y eran grandes maestros en el arte de cruzar capas de hielo tan finas que, de no ser por la técnica de los esquimales, se romperían bajo el peso de un hombre. Richard Nelson experimentó algunas dificultades en creer a los esquimales al principio, pero al final acabó escribiendo: los que conviven con los esquimales durante largo tiempo acaban preguntando menos y siguiendo nos vemos todas las indicaciones que les hacen sus expertos compañeros nativos. En mi opinión, la información facilitada por los esquimales sobre la forma de cazar con éxito o acerca de las técnicas de supervivencia es casi siempre correcta y bien fundada, a pesar de lo difícil que puede resultar aceptarla al principio. Evidentemente, el simple hecho de haber sobrevivido en tal medio es prueba suficiente de los grandes conocimientos de los esquimales, y esto es aplicable también al conocimiento que poseen sobre los animales, como si no iban a haber podido cazarlos. Sin embargo, muchos de los pueblos que cazan con arco y flecha, por ejemplo los nativos de las islas Andaman, los bosquimanos, los pigmeos y varias tribus amerindias, son tiradores bastante mediocres. A distancias superiores a unos 60 pies es muy probable que erren el tiro, siendo su distancia normal de unos 30 pies. No obstante, su falta de preparación técnica se ve ampliamente compensada con sus conocimientos sobre la conducta animal. Conocen también las costumbres de su presa, que son capaces de acecharla y acercarse a ella lo suficiente como para estar seguros de matarla. Mediante el examen de las huellas de los excrementos y de la vegetación magullada o rota, cuando los animales pasan o se alimentan de ella, los pueblos cazadores pueden predecir las posibilidades que tienen de conseguir comida ese día. De esa manera saben también qué especie de animal se encuentra en sus proximidades.
su edad, sexo, tamaño y condiciones en que está, así como el punto donde probablemente se halla. El conocer los lugares de reposo de los animales es sin duda un dato muy útil, ya que no hay presa más fácil que un animal dormido. Al otro lado de la balanza tenemos algunos indios americanos que eran capaces de dar caza a los venados, haciéndoles correr y sacando partido de su tendencia a hacerlo describiendo un arco. Los cazadores se alimentaban a través de atravesar la distancia más corta entre ambos extremos del arco. Por el contrario, el moderno deportista con su rifle de largo alcance y mira telescópica o incluso con el más avanzado equipo de ballestería puede cazar eficazmente sin llegar a identificar su presa más que para distinguir simplemente si se trata de una pieza de caza o una cabeza de ganado. El conocimiento del animal no se limitaba solo a su comportamiento. Los aleuts poseían impresionantes conocimientos anatómicos y los múltiples usos descubiertos por los esquimales de las diferentes partes de un animal son asombrosos. La grasa, el corazón, los riñones, el hígado, el brazo y la carne del león marino del norte por ejemplo, se consumían como alimento de los huesos, se hacían garrotes, asadores para extraer raíces y otras herramientas. Según su tamaño de las aletas se hacían suelas de zapato. Los intestinos, el estómago y el conducto que une la boca con el estómago, el esófago, se empleaban para hacer chaquetas, pantalones y zurrones. Los tendones se utilizaban para atar y coser, la piel como forro de kayak, los dientes como adornos, los bigotes como decoración para sombrero y el pericardio, membrana que envuelve el corazón como recipiente. Los manjangires, solo del pellejo de un antílope, hacían múltiples usos: alfombras, sombreros, cabestrillos para transportar niños y fundas para cuchillos y palitos de encender fuego. Tiempo atrás, naturalistas y exploradores se han beneficiado en gran manera de los conocimientos de los pueblos cazadores acerca de la vida animal, y no cabe duda de que los estudiosos conscientes de la conducta de los animales todavía lo hacen. Tan profundos como sus conocimientos sobre los animales son los que el hombre natural posee acerca de las plantas. Ya hemos sacado notable partido de esta sabiduría, como lo demuestra la lista de plantas que consumimos hoy en día, de las cuales casi con seguridad no hubiésemos tenido noticias si no se las hubiéramos visto comer a los indios americanos: maíz, arce azucarero, cacahuates, piña, pipas de girasol, nueces del Brasil, anacardos, judías, pintas, alubias, habas, mantecosas, piñas, granadillas, guayabas, cacaos, papayas, aguacates, calabacines, tomates, pimientos, chiles, vainilla, patacas, mandioca, casabe y boniatos. Como pueden apreciarse, están incluidas tres plantas de vital importancia: maíz, mandioca, alimento del primer orden en África, y patatas. Es casi imposible que los representantes del hombre natural que aún superviven puedan llevarnos al conocimiento de más plantas alimenticias de primer línea. Sin embargo, hay seguramente muchas otras plantas de importancia bastante más modestas que esperan ser descubiertas para una mayor aplicación. En esta última categoría figuran las nueces mongongo de los bosquimanos Kung. Esta planta alimenticia de alto poder nutritivo sería muy valiosa si pudiese cultivarse en terrenos áridos como los de África sahariana y el Próximo Oriente. Es probable asimismo que algunas tribus habitantes de las selvas tropicales conozcan plantas que podrían emplearse en la fabricación de bebidas. Existen muchas bebidas estimulantes en el mercado, pero probablemente pocas auténticamente refrescantes, no alcohólicas. Era mucho más probable que descubramos tales plantas viéndose las usar a un pueblo de la jungla que escogieran plantas al azar o experimentando en el laboratorio. A través de los amerindios hemos tenido también noticia de importantes plantas medicinales tales como la quinina, la cocaína y el curare. La química es un conocido agente antipalúdico. Los derivados de la cocaína se utilizan como anestésicos dentales y el curare es un medicamento esencial para una cirugía sin riesgos y sin dolor. La cocaína se extrae de las hojas de coca, masticadas por los indios de los Andes, en tanto que los muchos tipos de curare son diversas combinaciones de complicados compuestos químicos utilizados por los indios de las selvas para envenenar sus flechas. De sus formidables conocimientos sobre tales venenos es probable que podamos obtener grandes beneficios en el futuro.
Hoy, por ejemplo, muchísimos venenos de pesca cuyas propiedades, aparte de la de aturdir a los peces, se encuentran aún pendientes de investigación. Algunos han demostrado ya su utilidad al mejorar nuestros conocimientos sobre el sistema nervioso. Otros es el conocido insecticida Derris. Los caribes del río Barrama hace mucho tiempo que conocen las propiedades insecticidas del ayahari, la planta que usan como veneno para pescar. Tratan con ella a las plantas de tabaco. En otro lugar de la tierra, los isleños de Andamán utilizan una planta que denominaban jojonge para protegerse de sus frecuentes saqueos a los enjambres de abejas. Como muchos otros pueblos cazadores, son extraordinariamente aficionados a la miel, y cuando van a cogerla se untan con jonjonge y meten un poco en la boca, y después de masticarlo echan su aliento a las abejas, y el efecto de la